El templo estaba encendido. Su fulgor rebosaba en la noche. Irradiaba desde las paredes interiores del templo. Alguien había encendido los lienzos de piedra. Un mural había crecido por las paredes como una hiedra de colores derramada e invasora. Las manos, cuando trabajan la tierra, se confunden con ella. Hay pintores que se acercan a la superficie del soporte con las manos manchadas de los colores de la tierra. Hay pintores que ni pueden, ni jamás querrían olvidar las señales de la tierra cuando se preparan para pintar un rostro, un cuerpo desnudo, el brillo de un cristal, o nada más que dos rosas blancas en un florero. Llegamos a Alarcón, protegida por 3 antiguas murallas, inexpugnables. Nos habían hablado de la historia del lugar, de los tremendos sitios que padeció. Al ver ahora el camino que hicimos para llegar a las pinturas, el pasaje bajo esos 3 arcos amurallados que las protegen, cobran un misterioso sentido. Los murales de Mateo habitan lejos de ciudades y en su propio cosmos. Para llegar a ellos, hace falta andar un camino que desde la salida se asemeja a un murmullo que viniéramos escuchando desde siempre, y que al llegar nos golpea hasta el estremecimiento. Quedé absorto frente a la belleza de su obra. La primera vez yo fui antes del parto. Vi paredes desnudas o con algunas manchas, pero todavía no había nada. No se podía imaginar. Era el momento irrepetible de la primera vez. Y entonces fue como entrar, pues como el mismo tipo de emoción estética que he sentido cuando he estado en las cuevas de Lascaux, es decir, en esos recintos sagrados, elementales y primitivos. Y desde luego una sensación de penetrar en un espacio absolutamente mágico. Cuando lo vi, aparte de la sorpresa que produce, pero yo aquellas bóvedas y aquellos paramentos iluminados por todos estos colores, estas amalgamas, estas fusiones me entusiasmaron. Un mundo de contrastes, una pugna de colores, lo sencillo y lo complejo, la luz y la tiniebla, lo que nace y lo que acaba, lo verdadero y lo mentiroso, la tierra, el fuego, el agua, la vida y sobre todo, la noche de la que todos venimos. Colgada a la abrupta ladera de una montaña, Alarcón aparece arriba apretado entre peñascos. Un pueblo de un color calizo casi uniforme. Apenas un grupo de casas en torno a una calle. Y el pueblo, que el lugar es bellísimo, el lugar es el mismo que hay ahora, me dio una sensación de decrepitud, porque todo estaba como si hubiera pasado por allí una epidemia. Todo estaba, las piedras, las dovelas, los escudos, las rejas, todo blanqueado con la cal. El tiempo pasa sobre la iglesia, sobre Alarcón y sobre el mundo. Cuando yo vine aquí me encontré bastantes iglesias, casas hundidas y 3 iglesias hundidas.
Cada día que había terminado el bombardeo, hacía unos 15 días o 20, algo así. Entonces me tocó el recuperar todas las iglesias. Fue pesebre e iglesia, un lugar cargado de almas que por años habían ido allí a dejar sus rezos o sus vacas. Es palpable este descansar de los hombres y mujeres que se sentaban frente al misterio de la religión, o de los animales que eran guarnecidos cada noche al volver de los campos. Y esta iglesia que lleva a nosotros hecha un corral. Es decir, tenía los arcos fajones al aire, no había ni bóveda ni tejado. Para dar una imagen rápida de lo que era esta iglesia, yo he visto sembrar cebada dentro de la iglesia. Y intentamos hacer música, que ya era un desastre, porque con la reverberación que hay no hay manera, ¿no? Entonces hicimos varias cosas, sí, hicimos alguna vez una verbena justamente porque no había ningún espacio en el pueblo para poderlo hacer. Estaba literalmente en ruinas, o peor que en ruinas, estaba degradada. Y ahora ha recuperado lo que era la brillantez de una colegiata herreriana. Entrar en una iglesia es muy importante. Entrar en un lugar que ha sido considerado trascendente por los creyentes es muy difícil. ¿Se puede desacralizar un templo? Un templo cristiano, sobre todo, claro. Claro, la desacralización consistiría en quitar el Santísimo y sacarlo fuera. Entonces ya está desacralizado porque ya deja de ser casa de Dios. ¿Hasta qué punto la fábrica del templo no sigue influyendo decisivamente en lo que está en el interior? Yo veía cómo se cumplía aquí la transformación que yo teóricamente había establecido en general, en transformación del reino de la gracia en reino de la cultura. Resulta que un templo desacralizado estaba otra vez resacralizándose, por así, en la heredera de la gracia que era la cultura. Pero es la única en que se ha hecho en España una obra artística con toda la libertad del mundo. Porque si hubiera estado sacralizada, no lo hubiera hecho así, no se lo hubieran permitido. Al ver las posibilidades de la iglesia, entonces rápidamente hizo un boceto, que es lo que nos interesaba a nosotros ver, y entonces ese boceto ya ofrecía posibilidades. Y entonces empieza a mover. No espera que nadie venga a ofrecerle cosas, porque eso no sucede. Habla con el obispado, que en aquel momento era el dueño de la colegiata, y le dice, quiero pintar las paredes de la colegiata. Y en el obispado, que ven venir aquel crío que no ha pintado nunca nada, bueno, le toman como una especie de pirao y no le hacen ni caso. Conseguimos con entrevistas y con proyectos pasar el filtro, por así decirlo, del obispado. Vieron que era un filtro, era un proyecto serio, era un proyecto que tenía... Ya íbamos con unos cuantos socios que estaban respaldando ese tipo de acción, ¿no? Pero no se había pintado nada, evidentemente. Tú no puedes plantear algo que esté desentonando muchísimo con lo que es el corpus teórico de la Iglesia o la ortodoxia religiosa, ¿no? No puedes salirte un poco de la norma. La luz también existe para esos pintores, pero la aprehendieron como si ésta les hubiese subido del interior de la tierra oscura. Al distribuirla en la tela o en el papel o en una pared, lo que hacen aparecer son los tonos sordos y calientes de los barros, los negrores del humus, los pardos de las raíces, la sangre del almagre. Los colores, todos los colores, los de la tierra y los del aire, siempre han buscado las formas que necesitaban para ser percibidos más allá de su primera manifestación. Tenemos solo la voluntad, vamos a hacerlo. Y como decía pues, uno de los socios, el movimiento se demuestra andando. Y cada uno fuimos aportando, conozco a fulano, podemos hacer esto. Y empezamos a ejercer lo que yo he denominado antes la fuerza de la seducción. O sea, éramos grandes seductores en los que, casi proyecto en mano, solamente con una idea, tratábamos de envolverla, empaquetarla y conseguir que gentes de lo más variopintas, o sea, pudieran, y que no tenían relación inicialmente con el mundo del arte, pues pudiera quedarse fascinada con la idea y participar en algo que podía ser interesante.
Si esos amigos que empiezan a mover otros amigos. Bueno, y como siempre pasa, ¿no? Se multiplica, se hace ya una convocatoria de gente y demás, se mandan muchas cartas a muchos sitios, ¿no? A gente que podía interesarle, se hace bastante publicidad y entonces se van uniendo personas, ¿no? Al proyecto. Como cosa curiosa, el pintor regalaba un dibujo rápido a cada uno de los socios, ¿no? Colaboró la Fundación Carlos de Amberes, hicimos la presentación en Madrid y queríamos empezar con el marketing y actuar de altavoces para que el proyecto se fuera conociendo, conseguir mayor número de adhesiones y que eso nos facilitara la financiación suficiente para poder continuar con solvencia, por así decirlo. Hubo una especie de confraternización, en este caso por el arte, por un proyecto, y era hermoso porque, como comentaba, diferentes artistas estaban apoyando a otro artista, ¿no? Que es, digamos, la competencia. Todas las iniciativas que vienen de la sociedad civil tienen un beneficio añadido, que es que articulan, movilizan, animan a la sociedad. Cuando estamos haciendo una cosa grande o un proyecto grande, casi todo el mundo puede participar. Participará de distinta manera. Unos participarán animando al artista, otros pintando, otros dando los permisos y otros buscando financiación. Y cada uno está diciendo, cada uno de los miembros de la asociación puede decir de alguna manera, yo he sido ocasión de que esto suceda. Y eso es lo que queremos todos que no somos tan miserables como creemos. A todos nos gusta ser la ocasión de que algo bello ocurra. Tenemos que apostar a favor de esta relación entre un pintor atípico, original, y una sociedad que se lo cree, un sacerdote que lo apoya y, sin embargo, la reticencia de tantos instalados en este proceder del que todo cambio es, en principio, peligroso. Es un ejemplo de lo que debe considerarse cultura ajena a la especulación, ajena al mercado, engranada perfectamente en un apoyo social que es creador y recreador, y decididamente participativo. Cultura sin fisuras, sin manipulación política, sin hipotecarse económicamente a ninguna tendencia. Nace con el entusiasmo del creador y se propaga con el entusiasmo del colectivo que le apoya. Frescura, espontaneidad, creación, divertimento, participación, claves precisas que deben orientar a cualquier acto creador. Ni tenía alojamiento, ni tenía medios para poder subsistir durante esos 5 años iniciales previstos que iba a durar la obra. Entonces, la propuesta que nos hace a Paradores es si le podemos dar la manutención durante el tiempo que dure la obra. A mí me convence, yo supe transmitir, apoyándome además en una cinta que grabamos con sus ideas a mi director regional y a mi director general del tema, y bueno, se aceptó que sí, que el Parador de Alarcón se hacía cargo de su manutención durante el tiempo que duró la obra, como así se hizo, vamos. El propio Ayuntamiento de Alarcón consiguió una vivienda más o menos digna que tuvimos que habilitar para que el artista pudiera estar allí trabajando en un lugar fuera de la ciudad. Eran elementos adicionales. Conseguimos ponernos en contacto con los dueños de las pinturas Talents, y entonces conseguimos una financiación magnífica, nos dejaba toda a mitad de precio, nos facilitaba posibilidades de pago y entonces, una vez descartado, una vez hecho el análisis técnico de qué tipo de pintura teníamos que utilizar, ¿no? Jesús Cañas nos prestó los andamios, él tenía una empresa de andamios y él vivía de alquilar los andamios y de montarlos. Pero hablamos con él y con unos cuerpos de andamios antiguos que él no tenía, nos ayudó a transportarlos, no nos cobró el alquiler. Los murales fueron pintados a puertas abiertas. Fueron parte de la vida del pueblo. Su gente se fue acercando a ellas con sus cargas de miedos, de infortunios y modestas felicidades. También los niños fueron dejando sus impresiones. Recuerdo la nostalgia con que Jesús Mateo hablaba de las conversaciones nocturnas con el sereno del Parador, la recolección de los caracoles y de hongos, las madrugadas en que volvía de pintar. Pintaba a partir del mes de junio y terminaba hacia noviembre.
Lo hacía así porque la pintura en invierno, con el frío que hacía en el interior, no pegaba, no se fijaba en la pared. Pero su obra se ha desarrollado principalmente durante las noches. Entonces, unas noches en Alarcón, solo en la iglesia, solo en el pueblo, porque el pueblo en aquella zona tiene muy pocos habitantes, pues la verdad es que te ponías a pensar y decías, este chico tiene mucho valor, ¿no? Montan los andamios y el primer día que sube un andamio se da cuenta de algo con que no había contado, que tiene vértigo. Y claro, va a tener que estar pintando las cosas a 20 metros de altura. Bueno, pues da igual, pues mira, si tengo vértigo, me aguanto. Es decir, esta especie de tenacidad, un artista lo que tiene es un proyecto estético y luego la voluntad de realizar un proyecto estético. Las dimensiones son tremendas, veíamos cómo el artista tenía que estar a 1 metro, subido a 1 metro de distancia a la pared como mucho, y a 13 o a 12 metros de altura, y donde cuando pintas, por los volúmenes y las dimensiones, no ves lo que estás pintando, te tienes que bajar, desplazarte, mirar y corregir. Cuando fuimos allí la primera vez, ese primer contacto, estaba en el suelo lleno de bocetos también, de papeles, y Jesús nos contaba que algunos de esos, muchos eran suyos y otros eran de chavales del pueblo, que como estuvo tanto tiempo, digamos, allí encerrado, un poco como ermitaño en la iglesia, supongo que se transformó en un misterio local, de ese pintor raro que anda ahí y iban por lo visto muchos los chicos por allí y él les pedía que hicieran bocetos, que hicieran y que aprovechaba esa visión primitiva también, un poco yo creo que se nota también en las pinturas, ¿no? Pintar la totalidad de un espacio, cambiar la identidad de un edificio, transformar su alma es una rareza. Es algo rotundamente novedoso que recuerda a aquella frase de los clásicos: vierta vino antiguo en odres nuevos. Jesús Mateo va a hacer un odre nuevo en un vino antiguo. El proyecto, fruto del azar y de la maduración que el propio artista, al ser demasiado joven, iba experimentando cada vez que se enfrentaba a sus propias pinturas, pues porque estamos hablando de un proceso que ha durado 7 años de ejecución, más años de maduración, ¿no? Que la obra iba a ser viva y que iba a ir cambiando y que no nos extrañase a ninguno, eso lo recuerdo perfectamente, si ibas de un día para otro y un panel que habías visto un día de un color te lo podías encontrar de otro. Una obra viva y cambiante que se alimenta y nutre de los pictogramas grabados en piedra de Australia, la elemental pintura rupestre levantina, las pinturas del Valle de las Maravillas en Francia, de Monet, la luz, de Manet, el blanco, de Degas, el azul, de Renoir, el verde, de Cézanne, los rojos y las tierras, de Gauguin, los infinitos amarillos, y esos fondos que me acercan de nuevo a El Bosco, de Van Gogh, la eternidad, de Picasso, la composición, de Toulouse-Lautrec, la noche y la soledad ruidosa, de Rousseau, su naturaleza tan cercana a la adoptada por los muralistas latinoamericanos. Toda la serie de las pinturas negras de Goya. Todos los colores de Matisse. Todos los negros de Rouault. Todos los desgarros de Rodin y Medardo Rosso. Todos los mundos de Chagall. Todas las formas de Juan Gris. El vacío de Morandi. Los equilibrios de Leger. Y las deformaciones de Francis Bacon. Lo descomunal de la obra, su belleza, parece excedernos y también a su creador, tan deslumbrado como nosotros por esos murales que parecen surgidos espontáneamente de algún rito alquímico. El fervor y el ciego entusiasmo con que el pintor trabajó en su obra es palpable. Solo una renovada fe a través de los años puede explicar el abismo creativo en que Jesús Mateo se sumergió. Sí,
Una fe testaruda, fanática, capaz de sobrellevar el desolado descreimiento de las propias fuerzas. A veces pintando sin parar, en otras retirándose para dejar lugar, ocultando lo ya pintado y esperando por años el germinar de esos murales entre la angustia, la soledad y el gozo. El coraje de rehacer, de tachar tanto esfuerzo en una fidelidad sin certezas, obedeciendo a intuiciones oscuras. La principal característica de un artista tiene que ser su decisión de hacer algo. En un momento en que todo el mundo se queja mucho y encuentra muchos obstáculos y dice que no se puede hacer nada y busca mil excusas, Jesús decidió que iba a hacer una cosa, tardó muchísimos años en poderlo hacer y tuvo un aguante y una tenacidad y una constancia que movilizó a mucha gente. Y a mí lo que me parece fascinante es que lo hiciera un pintor tan joven, es decir, que ocupara allí por los años suyos 20 años y que tuviera esa fuerza creadora para estar allí, para pensar sobre aquello y para realizarlo durante 7 años. Él solo, no con taller, que al fin y al cabo los grandes pintores tenían su taller. La cultura es un pilar fundamental para precisamente elevar la paz, elevar estos sentimientos de conciliación, de entendimiento, de establecer puentes. Iniciativas como esta son un aporte de la máxima importancia para la difusión de los valores artísticos e históricos del patrimonio mundial. Y ponen de relieve la necesidad de proteger y dar a conocer estos lugares, en los que la memoria del pasado sirve de cimiento e inspiración a la obra del porvenir. Una gran satisfacción por haber tomado la decisión que, sin verlos, había adoptado en el año 1997 como director general, que era en aquel momento de la UNESCO, de haber dado mis auspicios a una obra de esta naturaleza. Además es la única obra en ejercicio, sin concluir, que se le da patrocinio. Eso hay que destacarlo también. O sea, lo tuvo muy claro Mayor Zaragoza. La UNESCO lo que tiene que hacer es favorecer esta facultad distintiva de la especie humana, que es la creatividad. Y yo por eso soy una persona esperanzada, porque yo sé que todos somos capaces de inventar nuestro propio futuro. Y a mí me pareció que Jesús Mateo tenía quizá en exceso esta capacidad de inventar, de innovar. Lo interesante de Jesús Mateo es que, como todos los grandes artistas, han ido aprendiendo durante el proceso de crear una cosa. De manera que, cuando se comparan los primeros esbozos que se tienen de lo que él presentó cuando casi era un niño al obispado para que le dejaran decorar una iglesia, hasta lo que ha resultado, ahí casi puedes ver toda la evolución del artista. La mezcla de improvisación y de cálculo es obligada en todas las artes, ¿no? Ahora, lo que pasa es que en la ejecución sí que es donde salen cosas nuevas e imprevistas, ¿verdad?, que van saliendo de la composición distintas. Si un creador, un filósofo, un pintor se sentara a una mesa para decir voy a hacer esto, sería algo verdaderamente antiartístico por excelencia, anticreativo por excelencia. El artista yo creo que crea desde los restos de la infancia que tuvo, porque aún tiene capacidad de asombro.
Transfigurar la realidad es descubrir posibilidades que estaban ahí, pero que no se había tenido la perspicacia o el ánimo para descubrirlas. Y esto es muy peculiar de todos los creadores, de los poetas, de los pintores. Bueno, la Iglesia estaba allí. Y entonces, respecto de la Iglesia, yo creo que sintió un poco lo mismo que un escalador dice cuando le preguntan: ¿y usted por qué ha escalado esa montaña? Y dice: pues porque estaba ahí. Templo herreriano. Recinto arquitectónico que, bien asentado en el suelo, se estructura ópticamente en función de rectas verticales, contrafuertes y horizontales, en este caso la cornisa que corre a su alrededor, y un rectángulo cubierto por una bóveda de cañón que aparece segmentada por arcos fajones que se corresponden con los contrafuertes. Un mar uniforme y amorfo de imprimación va sepultando todas estas figuras como premisa necesaria para que ulteriormente puedan emerger de su seno, como brotando de él, las morfologías específicas que definen los murales de Mateo. Ha ido experimentando con la pintura, experimentando con los colores. Por ejemplo, no sabía exactamente cómo se pintaba al fresco, no sabía cómo lo iba a hacer. Tuvo que conseguir los cientos de kilos de pintura que hace falta, ver qué tipo de pintura iba a haber para aquello, darse cuenta de que el pintor, cuando empieza a trabajar con un material, en ese momento y no antes, descubre lo que ese material puede dar de sí. Veis que hay pinturas sobre otras pinturas que se transparentan, entonces es como si estuvieras viendo un pergamino sobre el que se han ido escribiendo varias cosas. Bueno, conseguir que la pintura se volviera de alguna forma transparente para no ocultar lo que había por debajo. Bueno, eso no lo podía hacer porque tenía que ser esa pintura. Con otra pintura más compacta no lo hubiera conseguido. Tal como están pintados, esos techos no pueden haberse pintado a partir de un boceto, pero también no entiendo bien cómo pueden ser pintados a partir de ir acumulando imágenes y de ir... No sé, para mí es un verdadero misterio. Nunca pintamos, nunca nos enfrentamos a ese tipo de retos. Fue como entrar en una cueva mágica y encontrarme que aquella iglesia volvía a ser un lugar sagrado, pero sagrado anterior al cristianismo. Era una mirada imaginativa hacia el Génesis, hacia el principio de la vida. Los 12 signos, los 12 meses, el año natural, los 4 elementos, la noche, el día, las constelaciones, los fetos y embriones, las estructuras primarias, el sol, la luna, la muerte y la vida están contenidas en la bóveda y por extensión en todo el proyecto. Es como si estuviéramos asistiendo a la emergencia del mundo físico antes de que se hubieran consolidado las formas. Da una impresión muy dinámica de formas que se están haciendo, de formas que incluso muchas de ellas tienen como punto de referencia los grabados de los libros de biología molecular, es decir, de cómo son como protozoos, son como algas, es el origen más primario de la vida, que está buscando encontrar formas. Increíbles formas primarias invaden los paramentos y bóveda. Millones de colores nutren las formas sin fin. Lo vegetal, lo animal y lo astronómico. Células, espacios celestes, meteoritos. Me recordó pues muchas de las formas que
de la llamada explosión del Cámbrico, ¿no? De todo aquello de la lucigenia o pavinia, unas fórmulas, unas formas. Es decir, en el Cámbrico al parecer hay una explosión de los animales pluricelulares donde aparecen una serie de modelos de animales, sobre todo, completamente distintos de las formas que han prevalecido, de las que hoy conocemos, ¿no? De mamíferos, peces, aves, etc. Es muy probable que la pintura en su nacimiento estuviera muy cerca de estas interpretaciones mágicas, religiosas, simbólicas. Mateo, coherente con su proyecto de retroceder a los orígenes, ha sentido enorme interés por el juego simbólico. Es insoportable hablar de simbología y obviamente yo no he visto ninguna simbología en la obra de Jesús Mateo. Vuelvo a repetir que yo en el principio, cuando vi el comienzo, yo no vi nada de lo que iba a suceder, o vi muy poco de lo que iba a suceder. Era el comienzo, era el Big Bang. Cada vez que Jesús Mateo pinta para el mural, el arte regresa a la tierra virgen. Fuera del tiempo, Jesús solo aspira a la eternidad. Era una obra de arte, no sabíamos la calidad de la misma, pero que iba a quedar exenta del mercado. Es decir, una obra de arte en la que nadie podríamos ganar nada más que la riqueza personal de haber participado en ello, porque es algo que va a quedar adherido a un muro, algo que no va a ser susceptible de especulación, algo que va a quedar fuera del mercado, fuera de las galerías, con lo cual, bueno, la acción que se hacía era una acción pura, exclusivamente por el arte, ¿no? La creación de verdad, la creación que involucra a las personas, sigue siendo un asunto de personas. Y entonces unos se lo cuentan a otros, otros le dicen, hay un boca a oreja, y es lo único que funciona. No hay, sigue asombrándome que por supuesto ni los periódicos, pero ni siquiera las revistas pretendidamente del sector de arte traten de los acontecimientos verdaderamente creadores y relevantes que se producen en el mundo artístico. Hoy a lo que aspira el creador artístico es no a alimentarse de un solo sentido humano. En el mercado del arte está centralizado en muchos casos el gusto estético y los instrumentos de producción creativa. En el mundo del arte contemporáneo, los galeristas, los marchantes son los controladores del mercado. Cuando el mercado se aplica al arte, cuando los intereses van más allá a ver cómo pueden engañar a un autor para comprarle muy barato algo que después, al cabo de unos años, saben que tendrá un gran valor, a mí todo eso me parece todavía más especulativo que la bolsa. Esto lo sienten los pintores, porque para pintar se necesita mucho, y sobre todo para exponer. Por lo tanto, esta relación del dinero con el dinero con el arte es capital. Es un combate entre poder arreglar, conciliar el arte y el dinero. Nuestra sociedad está exclusivamente vertebrada por la cantidad como parámetro dominante y por la mercantilización de los procesos. Asistir a un proceso de creación artística que además ha sido conducido por un colectivo absolutamente real es una experiencia que merece la pena. Los límites del cuadro, igual que los límites del mural, sea un asunto que siempre a los pintores nos preocupa muchísimo. Es decir, ¿dónde cortas? ¿Dónde acaba? En el caso del Alarcón eso no se da, es decir, no acaba nunca. Es un continuo. Y quizá eso explica que, desde el punto de vista del registro perceptivo, tenga una cualidad muy especial que no se da nunca, realmente, es que no se da nunca. Y probablemente esa ambición tan envolvente hace que se dispare la sugerencia de creaciones envolventes respondiendo a ese reto, que sea en la poesía, o en la música, o a lo mejor en la propia pintura. Una obra que, aunque sea el fondo de una cueva pintada,
sé lo que es. Es una cueva que está allí para que la gente lo vea. Vaya allí, piense, sienta y comulgue con aquello. Y que se responda personalmente a una pregunta formulada por el pintor. Creo que es maravilloso que desde un principio ya haya gente interesada por aquello. Parte de una conspiración, que es la conspiración de los murales. Es decir, vamos a ver si hay mucha gente que se inspira, que tiene una inspiración en común, que es una inspiración de gran activismo creador, de gran generosidad creadora, de entusiasmo por lo que se hace, y una especie de gran utopía cultural. ¿Y si fuéramos capaces de unirnos muchos artistas, muchos intelectuales, muchos arquitectos? Bueno, ¿qué resultaría? Y en ese sentido el proceso de Alarcón es verdaderamente ejemplar. No he conocido un caso de contaminación de unos a otros con la intensidad con la que ha sido realmente con la que se ha producido. Las artes, todas, somos caníbales y nos alimentamos unos de otros. No podemos separar una cosa de otra. Una gran parte de mi obra está inspirada por poemas, por libros, por ideas que son literarias o que son pictóricas. El mural de Alarcón podría ser considerado como una composición musical. Una sinfonía en movimiento en la que el lugar de los sonidos está ocupado por los colores y el lugar de las líneas melódicas por las líneas pictóricas, y en donde también hay acordes y marchas armónicas. Jesús Mateo tiene un interés casi en desaparecer como pintor para que lo que surge ahí sea un espacio de arte, un espacio de cultura, un espacio de encuentro, un espacio de entendimiento. Es decir, me encantaría que mucha gente se sintiera casi coautor de los museos, de los murales de Alarcón. Y como ya están pintados, la manera de convertirse en coautor es ampliar ese hecho artístico. Yo creo que eso para un pintor es maravilloso. Sentir que va con él otra gente que está esperando de él un sueño, que al edificarlo sea sueño personal e interior y ya de cada uno. El mural de Jesús Mateo emana del universo del cual es reflejo. El recinto del sueño creador de un hombre, y como tal sueño, está pidiendo una interpretación que habrá de darse desde la mirada de cada uno. En el mural se está haciendo la luz, la creación desde el caos, esa semilla desconocida e imaginada. No sabemos si ha florecido nuestra mirada o la pared. De allí parten indistintamente la luz y la noche, las penumbras y los colores, las imágenes distintas que a la vez se concretan o se disuelven. Va a entrar en un universo mágico. No va a entrar a ver unas pinturas. Va a entrar en un ambiente que se ha vuelto mágico gracias a la pintura. Y aquello era un cubo circular, porque no hay un eje de mirada, ni siquiera desde lo que fue el altar, sino que cualquier lugar era centro, porque es la mirada del observador la que centra todo lo que está viendo. Los murales de Alarcón tienen además ese otro lado que son, que no se pueden transportar, y no se pueden traducir a nada realmente. Tiene que ser una vivencia personal la que te lleve a relacionarte con ellos. La peregrinación a la cueva de Alarcón hay que hacerla, claro.
Ahora la obra comienza un diálogo nuevo, pero ya no con el autor, sino con el espectador. Esa pregunta que nos hacemos todos los que vemos esta obra, es decir, ¿y ahora qué es? ¿Cuál es el sueño que va a hacer Jesús Mateo ya con toda la experiencia acumulada y con toda su vocación enriquecida?